Estás en sintonía de Luxor TV. Me confirman, por favor, si están escuchando claramente toda la señal que estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Me mandan un 5-5 en la sala de chat y me confirman si es así. Hoy vamos a tocar un tema interesante y es sobre lo que está pasando en el mercado. Es una situación bastante delicada, pero tenemos que entender qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces nos asustamos y lo que tratamos de buscar como solución es liquidar todo y salirnos de cualquier situación que tengamos dentro de nuestros negocios para poder buscar una especie como de refugio y esperar que el temporal o la tormenta pase y uno pueda estar en paz. Pero tenemos que decirle que ahora mismo estamos empezando esta situación que se avecina. Esto está empezando y como uno ve cuando viene una tormenta, puede sentir la brisa extraña que por lo general no sucede donde vives. Comienzas a sentir una brisita sabrosa, un poquito fresquita, refrescante. Dice, está bueno este aire, pero lo que se está agitando a kilómetros de donde tú estás es una situación que eventualmente, si no tienes un buen refugio, puedes perderlo todo. Lo más importante es que tengan en cuenta que nuestro proyecto es un ecosistema y quiero ir a la gráfica de ese ecosistema para que ustedes puedan observar básicamente cómo van las cosas dentro del proyecto y enfocarnos en esta transmisión sobre todas las dudas que tú puedas tener acerca de One Ecosystem, de tus cuentas, de lo que está pasando con el proyecto, interrogantes, todo aquello que te tenga inquieto en este momento. Sería interesante que lo trajeras a esta sala en vivo que estamos transmitiendo y vamos entonces a conversar un poco. Me comentan por acá, como dentro de un tubo, dice, espérate un momentito. Pero ¿se escucha bien o se escucha mal? Porque según el sistema de transmisión que tengo yo acá, me dice que el audio está saliendo por el micrófono principal, y no está saliendo por un tubo, como dicen otros. Me confirman a ver si todo está en saliendo. Voy a abrir el micrófono para que aquí, Mariana, a ver si estás allí. ¿Me escuchas, Mariana? Si puedes hablar, ¿me confirmas? Hola, Marina. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Marina, te escucha Eric. Buenas Sí. noches, saludos desde Argentina. ¿Me escuchas bien? Yo sí te escucho bien. ¿Pero me estás escuchando por YouTube o la retransmisión directa acá por el canal de Telegram? Por el canal de Telegram. Ok, te voy a dejar esta tarea, Marina. Éntrate a YouTube, apaga el micrófono y me confirma si me escuchas bien en un rato, ¿ok? Bueno, ok. Chévere. Bueno, voy a cerrar acá el canal de Telegram un momentito y vamos a seguir transmitiendo. Me siguen confirmando acá en el chat, por favor, si el audio está alto y claro o si se escucha extraño, porque acá no puedo hacer un monitoreo producto de que tendría un feedback. Se escucha bien, eso es lo que quería hacer. Gracias, David, por informarme. Se oye muy bien, dice Silvia. Perfecto, estamos claritos. Déjeme entonces pasar para el back office. De momento voy a activar acá la parte de la web donde está lo del back office para poder entonces mostrarle a ustedes algo interesante. Déjenme chequear primero esto acá, si es que estamos entrando a la página. Aquí estamos, vamos a tirarla y como pueden ver ahora mismo el barómetro, observen esto del split,
ya está en 91%. Esto va muy rápido. Ayer estaba en 89, 86 creo que era. Y hoy está en 91. Esto acaba de suceder hace poco antes de la transmisión. Quiere decir que puede ser que como dentro de unos 3, 4 días esté en 99. Y se quede en 99 desde el 23 o 24 de mayo hasta el 31. Es lo que nos ha dicho la compañía, que puede ya terminar todo esto. ¿A qué se refiere? Pues que la promoción de tokens se termina para siempre y nunca más habrá una promoción de triple split en la compañía. Todos aquellos que tienen sus monedas One al día de hoy tuvieron el beneficio del split, ya sea de 1, de 2 o de triple split en otras ocasiones. En mis inicios, el split se hacía cada 2, 3 meses, dependiendo de la cantidad de socios que fueran entrando con la adquisición de paquetes educativos. Y los triple split eran escasos, no era algo que se veía comúnmente. La compañía ha hecho un esfuerzo en sostener esta promoción, pero esto ya se termina para finales de este mes de mayo. Entonces iniciamos el mes de junio con nuevas monedas para aquellos que han adquirido paquetes. Van a poder tener muchos tokens, y con estos tokens o estas fichas promocionales van a poder minar a la moneda One, y una vez que la puedas minar vas a poder tener esos One dentro de tu wallet, y desde tu wallet vas a poder entonces disponer de estas monedas para utilizarlas en DealShaker. De momento es el exchange para comprar productos y servicios directamente. Todavía el sistema no permite intercambiar dentro de DealShaker las monedas, y si eso sucediera en un futuro, los primeros en beneficiarse de ese intercambio de monedas serían los comercios, los cuales podrían recibir la moneda One y de esta manera ellos pudieran convertir a euros dentro de la plataforma, y si lo quieren retirar a través de sus cuentas bancarias, la compañía en un futuro podría habilitar la opción de transferencia SWIFT, pero lo más importante es que la opción a una wallet externa de Bitcoin ya está activada hace muchos meses, desde agosto del año pasado lo activaron, y todo el dinero que entre a tu cuenta cash de euros lo puedes transferir a una wallet externa de Bitcoin. Ok, voy a abrir los micrófonos para ver si hay algún tipo de pregunta acerca de la plataforma, de lo que estoy mostrándole a continuación. Me comentan a ver si alguien está interesado en saber algo de la plataforma en este momento en la sala de Telegram. A ver si sale alguien por allí. Me confirman, a ver, voy a ver si hay alguna manito por ahí levantada. Si no, los que tienen los micrófonos ya abiertos pueden comentar en este momento acerca de cualquier pregunta sobre One Ecosystem. Estoy en el back office. Todo lo que quieran saber lo pueden preguntar en este momento. Voy a la sala de chat para ver si alguien aquí en la sala de chat quiere comentarnos algo al respecto. Vamos a ver. Bueno, ya me confirmaron que el audio está claro. Era mi preocupación. Ok, está muy bien. Miren, se avecina una tormenta gigantesca. Una tormenta muy, muy difícil para los mercados. Ya se está observando que las cosas están empezando a caer. Y primera vez en la historia, vean esto, que sucede algo así. Que el euro ahora mismo está, como quien dice, casi a la par del dólar. Y esto está pasando, chicos y chicas. ¿Qué quiere decir eso? Que producto de lo que está pasando en Europa, por lo que ya ustedes saben, el euro ha perdido valor y el dólar como moneda está subiendo de valor. Esto es algo histórico.
no había sucedido antes y está pasando. Voy a darle aquí la mano a Elsa, que quiere decirnos algo. Voy a activarte el micrófono, Elsa. Ya está activado. Tienes que apretar el botón en la sala privada de Telegram y puedes hablar ahí. Ya el micrófono está abierto. Nos comentas, Elsa, si puedes hablar. Puedes decirnos, nos dices de dónde hablas. Estamos en vivo. Ahí está el micrófono abierto. Solo tienes que activar el tuyo para que puedas comunicarte con nosotros, Elsa. Elsa está en este preciso momento conectándose con nosotros, pero por alguna razón no tenemos acceso al audio de ella. Miren, esto que está pasando con el dólar y el euro es una cuestión que para los que manejan el dólar, pues hay un beneficio y en este momento podríamos decir que el dólar puede ser un refugio para muchos que están en otras monedas y sienten que producto de lo que viene pueden perder liquidez. Y les explico algo. Un refugio es una zona donde tú vas a estar por un tiempo, unos días o meses o semanas, para evitar el desastre producto de un huracán que viene. Solo vas a estar un ratito allí, pero no puedes estar toda la vida allí. Básicamente eso es lo que es un refugio financiero, un lugar donde tú buscas estar un tiempito y después que pase el peligro, tú sales de allí y te vas a mover tu dinero a otros mercados para hacer que ese dinero pues puedas hacer que crezca pues. En estos momentos, a pesar de que el dólar está adquiriendo un valor interesante, muchos inversionistas están buscando ese refugio en este momento, producto de lo que viene. Otros están esperando que Bitcoin se vaya al piso, a unos 20,000, que es lo que he escuchado por allí, que puede suceder en las próximas semanas. Y si eso pasa, mucha gente va a entrar a comprar la moneda madre. Claro, ya si tú quieres buscar un refugio, o diríamos ya una protección a largo plazo, lo puedes hacer en el oro o en la plata. Y aquellos que tienen garantizada, por decirlo así, blindado, tienen un refugio blindado y están como en un búnker protegido, son todos aquellos que tienen moneda One. Todos aquellos que entraron desde hace ya varios años atrás, entraron hace un año, hace 2 años, hace 3, 4, 5 o hace 6 o 7 años atrás, tienen su patrimonio blindado. Tú dirás, Eric, ¿cómo es esto? Bueno, muy simple. Porque primero que nada, ese dinero ya te lo hubieras gastado si lo hubieras tenido en dinero papel, en fiat. Ya lo hubieras liquidado. Porque somos así. Si tenemos el dinero y tenemos una necesidad o queremos darnos un gusto, un capricho, no los vamos a gastar. Pero como ustedes adquirieron paquetes de educación financiera y aprovecharon la promoción del desarrollo de esta tecnología blockchain que la compañía ha llevado por mucho tiempo, entonces el resultado es que ustedes recibieron el conocimiento y la compañía les otorgó unas fichas promocionales con las cuales ustedes podían minar la moneda One, que al día de hoy está en 42.50 euros, pero que en cualquier momento, una vez que se dé el triple split y durante las próximas semanas o un mes o 2 meses, el grado de dificultad va a aumentar y vamos a estar en un rango de 66 euros a 75 euros por cada moneda. Entonces, mientras el mercado se va para abajo y todo se friega, por decirlo así, tú tienes tu capital protegido y blindado con One Ecosystem.
Eventualmente vas a poder comprar dentro de DealShaker con un mercado protegido, productos y servicios que eventualmente muchos comerciantes, producto de la falta de liquidez, del flujo de efectivo, van a necesitar utilizar la plataforma para atraer a estos clientes que están en One Ecosystem y poder captar algo del fiat que ellos puedan tener y que los socios puedan utilizar su moneda One comprando productos y servicios al 50, 30, 20, 80%, dependiendo de lo que el negocio o el comerciante quiera aportar pues a la comunidad con estas promociones dentro de la plataforma. Miren, como ustedes saben, en la plataforma tenemos la wallet y me estaban preguntando hace poco cómo hacer para transferir One a de un punto A a un punto B. Y cómo transferir el cash, o sea, los euros de un punto A un punto B. Le voy a hacer ejercicio, es muy simple. Buscas en la parte superior la cuenta, ¿ok? En rojo, que quieres utilizar. Supongamos que yo utilice esta cuenta que tengo acá, que se llama Luxor TV 1, y yo quiera enviar, en este caso, vayamos directo al dinero cash, al dinero fiat, porque nuestra plataforma trabaja con euros y con One. Vayamos al cash, le das un clic aquí donde dice cash, observa, es aquí. Entonces le das un clic. Si tienes algo de cash, aquí yo tengo algo de cash, yo pongo acá el nombre donde quiero mandar. En este caso voy a poner la cuenta principal que se llama Luxorman, y a esa cuenta le voy a mandar 1 euro y le pongo aquí transferencia. Entonces, con solo apretar este botón, me va a salir una alerta indicándome de que tengo que estar clarito con la transacción, porque una vez que apriete el botón confirmar, el dinero se fue. Y que si estoy de acuerdo con eso, yo le digo que sí estoy de acuerdo, le digo confirmar. Automáticamente ven el ganchito y se fue el euro para la wallet de quien sea a donde tú quieras enviar esta wallet. Cualquiera persona que necesite euros para poder comprar en DealShaker puede hacer esta transacción. Nos envía el dinero a Luxor TV y nosotros le enviamos los euros para que puedan comprar en la plataforma. Recuerden que la plataforma ahora pide un fee por cada transacción que tú hagas y ella agarra el valor total de la transacción en euros y en One, y hay un cargo del 1.25% que cobra la plataforma para los que están utilizando DealShaker. Este fee pues está diseñado básicamente para pagar a todas las personas que están haciendo el esfuerzo de registrar comercios que acepten la criptomoneda One. Igual, si quieres enviar una moneda One, el proceso es idéntico. Vayamos allá nuevamente, lo vuelvo a repetir. Funciona de igual. Selecciona aquí donde dice MyCoin y aquí en MyCoin buscas donde dice acá, mi moneda. ¿Lo están viendo? En rojito. Acá es cash. Este es para enviar euros. El de acá es para enviar moneda One. Entonces yo voy a hacer un envío. Le hago un clic. Pongo el nombre. Voy a poner Luxor TV. El sistema lo busca. Si aparece, ahí pueden ver el nombre y ven el número que corresponde a Luxor TV. Ese número es único. Y acá le doy un clic. Le pongo acá algo. Un detalle en la descripción. Vamos a acercarnos para que puedan ver un poco. ¿Ve? Tú pones aquí el detalle de lo que quieres poner y lo que vas a informar al que le vas a enviar la moneda. Y una vez que ya todo está muy claro, le dices enviar.
me sale la alerta y yo le digo confirmar. Una vez confirmado sale el ganchito y automáticamente el dinero se fue. Por aquí, al transferir una moneda, utiliza el método de pago atómico que está dentro del protocolo de Ethereum para enviar criptomonedas. Esto es un proceso sumamente rápido, trabaja en múltiples capas y el dinero se va. Ya llega a la cuenta y esperas unas que otras minutos para que ya el dinero se acredite al 100%. Es como las transacciones que tú haces con tu tarjeta de crédito, nada más que demoran casi 24 horas. Acá máximo puede demorar 15 o 20 minutos. Cuando haces la transacción con una tarjeta de crédito, el voucher te notifica que se ha realizado el pago. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero todavía no lo tiene el comerciante, pero la transacción está hecha. Eso sucede con el sistema de One Ecosystem. Instantáneo vas a ver el pago reflejado, pero van a notar que dice blocked. Y esto significa que está bloqueada la cantidad de dinero que tú has enviado. Y hasta que no quede en verde que dice complete, el dinero no se le acredita. No diríamos no se le acredita, no se le ve reflejado ya como positivo en la wallet de la otra persona. En la otra persona, cuando entre, va a decir pending, o sea, en azul, que está pendiente el dinero y la transacción a ejecutarse. Y básicamente las cadenas de bloque trabajan así. Hay unas que son muy rápidas, las hacen en 4 o 5 minutos, otras las hacen en 10 minutos. Por lo menos en Bitcoin arranca de 10 minutos hasta 20, 30 y dependiendo del tráfico que hay en la red puede demorar hasta horas. Y en algunos casos, si está muy complicado, puede demorar hasta días. Yo he escuchado amigos que han hecho transacciones en Bitcoin que le han puesto una comisión muy baja y por hacer eso se les fue hasta 2 o 3 días esperando que se reflejara allí la moneda. De momento, con nosotros no vamos a tener ese problema. Recuerden que One Ecosystem está sobre el protocolo de Ethereum, es un token RC20 y One Ecosystem va a tener la gran ventaja porque lo que viene dentro de poco, y ya lo han confirmado, ya el equipo de Ethereum lo ha confirmado, el merge se va a dar en cuestión de pocos días. ¿Y qué es el merge? El merge es la unión, o diríamos, no unión, porque es que eso no se está uniendo. El cambio de Proof of Work, que es el sistema de minería que utiliza Ethereum en estos momentos, a Proof of Stake, que es el futuro, y esto se va a dar en 40 días. Quiere decir que en 40 días la velocidad de transacción de todo One Ecosystem va a ser mucho más rápido. Aquí pueden tener la información. En 40 días, 14 horas, la unión de esta red del protocolo de Ethereum va a cambiar radicalmente y todos los proyectos que tengan el protocolo de Ethereum, que estén asociados al protocolo de Ethereum porque utilizan ese software para sus proyectos, van a tener el beneficio de la velocidad y de mayor seguridad. Porque vamos a cambiar de Proof of Work, que es prueba de trabajo, a Proof of Stake o prueba de participación. Y esto va a ser fenomenal. Pero ¿qué sucede? Que cuando sucede, el valor de la moneda puede alterarse. No el de One Ecosystem, sino el mismo valor de Ether, del Ether puede bajar o puede complicar las cosas. O puede subir también, porque estas cosas del mercado son impredecibles. Nadie puede predecir hacia dónde va el mercado. ¿Quién iba a pensar que el dólar iba a ponerse casi a la par del euro? Nadie. Eso es algo totalmente incontrolable. Pero las noticias y lo que está pasando en otros lugares, pues ocasiona que el mercado se ponga nervioso, porque al fin y al cabo somos seres humanos los que estamos detrás del mercado, operando y haciendo negocios, transacciones, comprando, vendiendo. Y lógico que el comportamiento humano va a afectar las gráficas. Y ahora hay mucho temor por lo que viene. Y muchas personas que tienen en otros proyectos de criptografía sus monedas están con un miedo increíble, como ustedes no tienen, porque han perdido valor
su moneda ha perdido valor, que ha quedado casi, han perdido todo. Con esto le digo, han perdido todo. Lo único que podrían hacer es no tocar esas monedas y esperar 3 años a ver si el mercado se arregla, si el mercado se arregla y puedan otra vez volver a tener ese valor de moneda que tenían hace unas semanas atrás. Pero producto de lo que ha sucedido, pues al parecer esto no está sucediendo. Por eso muchos venden lo que tienen y prefieren perderlo y buscar refugio en una moneda estable y quedarse allí hasta que el mercado se estabilice. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Si tienes algo de efectivo, por decirlo así, y has tradeado, porque lo que nos espera en el mes de junio es el One Forex. En este momento, si tú tienes algo de efectivo líquido dentro de tu sistema de trading, lo ideal sería seguir el movimiento de las velas y aprovechar la mejor oportunidad que se va a presentar en las próximas semanas. ¿Qué es? Comprar barato. Imagínense ustedes. Hay proyectos donde la moneda estaba en 8, 9 dólares y al día de hoy está en 1.25, 1.15. Y ese proyecto se ha ido de pronto a 12, 13 dólares en momentos donde había mucha volatilidad del mercado. Y ya tú sabes más o menos hasta dónde llegó el proyecto. Si tú sabes que llegó a 12 y hoy está a 1.25, es el momento de comprar. Por eso las personas que hacen mucho dinero aprovechan estas bajas. Y cuando se vayan las acciones, no solo de las criptomonedas, sino de Coca-Cola, de Apple, de Amazon, de Google, tantas empresas enormes que ya tú has visto hasta dónde han llegado, las personas que tienen liquidez dicen voy a entrar, pero sigo el comportamiento del mercado, sigo su ritmo a ver hacia dónde va. Y una vez que yo observe que llegó, como quien dice, al piso y observo que se sigue quedando por allí, es el momento de entrar y es cuando yo puedo adquirir acciones a un súper buen precio y esperar entonces hasta diciembre a ver cómo lo que invertí en esas empresas me da una rentabilidad de un 100, un 200, un 300%. Y todo eso lo vamos a aprender, chicos y chicas, cuando venga el One Forex, porque el One Forex nos va a permitir conocer un poquito más de este mundo y vamos a poder practicar poco a poco cómo opera esa plataforma y entender el mundo del trading. Voy a ver si hay alguna pregunta en la sala de chat de YouTube. Acá en Telegram están los micrófonos abiertos. Cualquier interrogante, por favor, pueden preguntar. Acá tenemos a alguien. Vamos a Pedro. Vamos a ver, Pedro, te voy a habilitar. Activa el micrófono, Pedro. Ya te activé. ¿Me confirmas? A ver. Hola, buenas noches, Eric. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, Pedro? Coméntanos. Estoy en Buenos Aires, Argentina. Ah, felicidades, sí. Gracias, Pedro. Ya sé que hemos conversado contigo anteriormente, pero la audiencia no sabe que estás por allá. Y nos estamos conectando acá en este video en vivo. ¿Qué opinas de lo que hemos conversado hasta el momento, Pedro? Sí, la verdad que muy asombrado, muy consternado por esto. ¿Verdad que sí, no? Sí. ¿Querrá decir esto quizá que ya tengan su moneda digital? Bueno, lo que yo he escuchado es que ellos están trabajando en eso y están esperando el mejor momento para anunciarlo. Y otra cosa que te iba a decir, Pedro, ¿a cómo está el cambio en estos momentos allá en tu país? ¿A cómo está el euro el dólar a cambio de los pesos argentinos? No lo controlé hoy, pero se venía manteniendo en 2.38, 2.40 argentinos por euro. Ok, y con el dólar me imagino que está más o menos la paridad por ahí, más o menos igual, porque el dólar ahora está bastante, casi a la par que el dólar, ¿verdad? Creo que a 4 centavos la diferencia, me parece. Sí, siempre estuvo un poquito más caro el euro. Hoy, como te digo, aterricé recién en casa, no estuve controlando nada. Pero el dólar blue, como le llamamos acá, que es un dólar paralelo, estaba en 206, 208. Miren ustedes. Y eso
producto de lo que está pasando en Europa. Y todavía, miren lo que les voy a decir, porque yo no quiero ser aquí, como dicen otros países, boca de jarro o profeta de Nostradamus o qué. Pero todavía no hemos visto la muestra que voy a hacer ahora. O sea, no hemos visto esto. Y voy a ser bien gráfico, ¿no? ¿Ah? No hemos visto eso. Dios no quiera que eso suceda. Y está así, ¿ve? Porque se están metiendo con una de las naciones militares muy poderosas. Y para infundir respeto, voy a cortar la línea, Pedro, por favor, ponle ahí en mute. Sí, Gracias por favor, sí. gracias por tu participación. Gracias a vos. Ok. Para infungir respeto, no necesariamente quiere decir que esto vaya a pasar en un área poblada, pero en el país del norte de Europa, ahí donde está pasando lo que ustedes saben, hay bastante espacio donde se pueden hacer estas pruebas. Y no tiene que ser una de alto poder. Pues, este país tiene la tecnología, el país con R tiene la tecnología de hacer misiles atómicos de bajo calibre. 2% de poder. De lo que existía en Hiroshima. He dicho estos dos nombrecitos, pero espero que YouTube no me corte el video, porque aquí uno tiene que andar encriptado. Lamentablemente, en esta televisión abierta, moderna, que nos permite conectar con muchos países a la vez, uno tiene que hablar encriptado. No me queda de otra. Quiero preguntarles algo, si el audio, si la voz va en sincronía con el video, porque noto un delay y no sé si es ideas mías o acá de la consola de streaming. Me comentan ahí por el chat a ver si notan ese cambio. Vamos a entrar aquí a un término interesante que quiero que vean, que es acerca de el valor del refugio. Dice, según José Francisco López, una definición técnica de lo que es un valor de refugio. Dice así: un valor refugio es un activo con menor volatilidad que otros activos y cuyo precio suele aumentar cuando el crecimiento económico se contrae o existe incertidumbre. Vuelvo a repetir aquí: cuando el crecimiento económico se contrae o existe incertidumbre. ¿Qué ha pasado con el dólar? ¿Por qué ha subido un poquito? Porque hay incertidumbre en el mercado y la gente prefiere salir del activo y buscar ese refugio en el dólar en este momento, en este caso, ¿no? Y por eso está subiendo un poco de valor, por todo lo que está pasando con las noticias que ustedes están escuchando. Y si pasara lo que les acabo de comentar hace un rato, con más razón la gente va a buscar más refugio en esa moneda. De momento, si fuera al revés, por decir un ejemplo, porque el Bitcoin tuviera en 50,000, pero no está pasando eso. Resulta que está sucediendo lo mismo, está cayendo. ¿Y qué es lo que se persigue? Pues controlar la tecnología. Aquel que tenga mayor capacidad de control de una tecnología incontrolable, o sea, que no la puedes gobernar, se va a sentir más seguro. Y eso es lo que va a suceder en las próximas semanas, cuando el Bitcoin, que de por cierto yo no doy ningún tipo de consejo de inversiones porque esto es imposible poder predecir para dónde van las cosas. Ahorita es en 29, hace un rato estuve en 28, pero qué tal si mañana se baja a 26 y se queda ahí un rato y después se va a 23, 24. O pasa todo lo contrario, se va a 40, 50 o 70, como están vaticinando otros, que puede suceder. Porque cuando la moneda madre tiende a caer, es porque la gente va a comprar cuando está a ese precio.
Y las ballenas están esperando eso. Esas ballenas quieren que la moneda se vaya a 20 o a 18 si pudiera ser. Para entonces entrar ahí con millones de dólares y poder adquirir la mayor cantidad de BTC. De momento, nuestro proyecto está protegido. Porque nosotros, como proyecto, vamos a una subida del grado de dificultad y por ende nuestra moneda se va a ir de los 66 euros a mi vaticino hasta los 96 euros. ¿Por qué no? Entre ese rango va a estar. Entonces tú vas a tener un patrimonio protegido que quizás ahora mismo tú dirás, pero Eric, no lo puedo gastar, no lo puedo convertir a fiat. Te digo, si gracias a Dios en este momento no lo puedes convertir a fiat. Porque en esa desesperación ya te lo hubieras gastado hace 5 meses, 8 meses, 5 años, 4 años de haber entrado al proyecto. No tendrías nada hoy día. La compañía la va a lanzar a público. Pero está esperando que todas las cosas estén en orden. Ya en el libro blanco, como les dije en otros videos, le anuncié, porque ahí lo dice, que en 12 meses iba a público. Y en 12 meses fue en enero, finales de enero, cuando se anunció el libro blanco. 12 meses, estamos hablando finales de el 2022, que es en diciembre, comienzo del 2023. Entonces la moneda se publica, la moneda se lanza y ya somos un proyecto vivo y salimos con un precio protegido. ¿Qué va a suceder una vez salgamos? Bueno, ya veremos. Esperemos que el mercado de aquí a diciembre ya todas las correcciones se hayan dado. Y quiero decirles que cuando se habla de corrección en trading, quiere decir que está cayendo y buscando el piso. Una vez que el mercado deja de caer, lo que llamamos corrección, él se estabiliza y toca piso. Una vez que toca el piso, comienza entonces a subir paulatinamente. Ya llevamos mucho tiempo en caída, pero eventualmente esto va a tener que subir. Y esperemos que cuando One Ecosystem salga al mercado público, por lo menos tengamos un mercado un poco más estable, yo diría, más estable, y que los problemas que hoy tenemos en las noticias de lo que está pasando esté un poco mejor. Esperemos que así sea. De igual forma, esté bien o mal, salimos en enero. Salvo, quiero ser claro, si pasa esto, y eso está en Europa, recuérdense que la sede principal está en Bulgaria, Sofía, las cosas se pueden complicar. Lógico que se pueden complicar, porque cuando las vidas están en peligro, la gente deja todo lo que está haciendo y va a salvar sus vidas. Ustedes están comprendiendo lo que yo les estoy diciendo. Esto es muy serio porque no podemos controlar el destino de la humanidad. Si supiéramos y tuviéramos un botoncito para evitar que estas cosas pasen, yo te digo, ok, lo único que nos queda y que sí podemos hacer desde nuestra casa es ponernos a orar, a pedirle a Dios que le dé iluminación a los gobernantes del mundo y sobre todo los que están en esta condición en Europa, que les dé paz en su corazón, que le dé iluminación a sus mentes y evitar lo que la humanidad no quiere que suceda, que es ir a una mundial. ¿Ok? Bueno, voy a ver qué otra información tenemos por acá. A ver en el chat si tienen algún tipo de pregunta. Miren, con respecto a las wallets de One Ecosystem, hay una wallet que quiero tocar un tema aquí, que esa wallet no se puede sacar el dinero para convertirlo en Bitcoin y es la wallet de reserva. Voy para allá para explicarles qué es lo que pasa con esta wallet de reserva. La wallet de reserva, como ven aquí en pantalla, yo tengo aquí unos euros, son 1.184 euros. Estos euros yo no los puedo tocar. Ojalá pudiera sacarlos de allí. Ese dinero es producto de negocios que yo hice con DealShaker en la blockchain anterior, en el sistema anterior. Productos de comisiones de redes, unas que otras que hacía.
en aquel entonces y todo ese dinero fue almacenado aquí. Este dinero ahora mismo está atrapado, pero no quiere decir que no pueda hacer algo con él. Déjeme responder aquí a una llamada que tenemos aquí entrante de alguien. ¿Puedes activar el micrófono, Diego? Activa el micrófono. Hola, Eri, muy buenas. ¿De dónde nos hablas, Diego? Muy buenas noches. Buenas noches, Eri, desde Colombia. Saludos y a todos los presentes, muchos saludos. Gracias, Diego. Coméntanos, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres preguntarnos? Eri, la inquietud es lo siguiente. Con respecto a lo del merge, espero pronunciarlo bien. Ajá, sí, está bien. ¿Es algo que le compete estrictamente a Ethereum y replica en las demás o compete estrictamente a One? Ok, perfecto. Voy a responderte de una vez. El merge. Gracias. ¿Qué es el merge? El merge es una tecnología desarrollada por el protocolo de Ethereum para unir dos cadenas de bloques. Yo no quiero decir la palabra unir. Básicamente es dejar de hacer algo en una cadena de bloques para irnos a otra en paralelo. Es como una autopista. Una autopista que tiene dos carriles. En uno utiliza el protocolo de Ethereum, el Proof of Work, que es la prueba de trabajo o el sistema de minería que ha existido desde que se inventó la red de Ethereum. Y en el otro existe el protocolo de participación, donde 318.000 a 325.000 servidores tienen una wallet dentro de esos servidores con un mínimo de 32 Ether, que es el dinero que utiliza la red del protocolo de Ethereum. Y las personas que tienen esos servidores reciben un dinero a cambio, producto de ofrecer esa wallet cargada con 32 Ether como mínimo, que le puedes poner más, 100, 200, dependiendo de tu capital. Si le colocas más, lógico, la recompensa es mayor. Y eso forma la nueva mainnet que se está construyendo, que no empezó hace un mes, eso tiene ya un rato de estar funcionando. Y desde el momento que yo me enteré de la noticia, ya habían 80.000 servidores que estaban ya conectados. Pero al día de hoy, la noticia que tengo es de 320.000 más o menos. Puede que sean más. Entonces, ellas están en paralelo ahora mismo. Y va a llegar un momento donde la red principal, que es la del Proof of Work, va a dejar de operar en 40 días, como ustedes ven ahí en la tabla. Entonces, ¿qué va a suceder? Que estas dos redes que van así, juntas, va a llegar un punto donde la del Proof of Work va a desaparecer y va a quedar solamente Proof of Stake. Esto va a acelerar el nivel de transacciones de toda la blockchain de Ethereum y de todos los proyectos conectados a los smart contracts que tiene Ethereum. Entre esos, One Ecosystem, porque One Ecosystem tiene un smart contract y funciona con dos tipos de pagos. Uno de ellos es el atómico y el otro es el pago que utiliza la red de euros para hacer la transferencia internamente que tiene la plataforma. Entonces, ¿qué va a suceder cuando este merge se dé? Lógico que eso va a afectar a todo el ecosistema de todo lo creado por Ethereum. Recuerden que Ethereum es un software que utiliza tecnología blockchain. Y sobre el protocolo de Ethereum se va a construir todo lo que es la Web 3. La Web 3 es el desarrollo de todo lo que tú conoces de la Web 2, pero sobre blockchain. Videojuegos, aplicaciones de redes sociales, canales de streaming. Todo lo que tú conoces de Internet al día de hoy va a migrar a Web 3. ¿Y quién mejor para soportar todo este poder computacional y de validación, de darle consenso y seguridad y protección a una red que Ethereum, que tiene la infraestructura en hardware y la tecnología para hacerlo? Por eso la compañía muy sabiamente
decidió montarse sobre el protocolo de Ethereum. Y gracias a Dios que nuestro proyecto está sobre el protocolo de Ethereum. Imagínense si hubiéramos estado sobre el protocolo de Lunaterra. Ustedes conocen Lunaterra, ¿verdad? Bueno, investiguen un poco en YouTube qué fue lo que pasó hace poquito con esa blockchain que ofrece también un ecosistema para montar proyectos allí y crear monedas de todo tipo. Observen lo que pasó. Ese proyecto tiene una crisis en este momento. Bueno, Ethereum es una plataforma sólida y Bitcoin también lo es. Pero Bitcoin no ha desarrollado esa parte de aplicativos tecnológicos como lo tiene desarrollado Ethereum. Y gracias a la velocidad que va a adquirir Ethereum al realizar más de 100.000 transacciones en un segundo, va a permitir que compañías de videojuegos, páginas web, se conviertan en Web3. De hecho, hay una página web que les voy a mostrar aquí que se llama Brave. Esa página ya está sobre el protocolo de Web3 y pueden descargarla. Aquí les voy a mostrar el loguito. ¿Ve? Pueden descargar ese navegador. Y Brave pues ofrece Web3 y está protegido por la cadena de bloques. Entonces, ese portal web tiene su propia tecnología blockchain y tiene wallets donde tú puedes almacenar monedas dentro del mismo navegador y tiene su propio sistema de cadenas de bloques. Imagínense. Esto ya es Web3 y tus datos están aquí protegidos. Es la privacidad simplificada online. Y este es el futuro que nos espera. Eventualmente las redes sociales van a hacer esto. Van a estar montadas sobre blockchain. Y de esta manera tú garantizas y aseguras tu patrimonio. Y tu seguridad y tu privacidad. Por eso es que en One Ecosystem la privacidad es lo primero. Y ellos exigen a todo aquel que no tenga su identificación como ser humano dentro de la plataforma verificado por el KYC y que su correo electrónico o su móvil no esté autenticado, no te permite entrar. Entonces, para poder validar esto, tú tienes que pagar esos 30 euros porque te van a asignar una wallet nueva donde tus monedas van a estar dentro de esa wallet. Y esa wallet está conectada al protocolo de Ethereum y esa wallet es tuya, te pertenece. Y tus monedas, que son un token RC20, van a migrar a esa wallet y a esa wallet se le va a pegar encima, quiero que sepas, tus datos, tu correo electrónico, tu número de móvil, tu ubicación donde tú vives en tu país y se le va a pegar a esa wallet también todos los documentos del KYC que dicen que fulano de tal es dueño de estas monedas. Que ahora tú dirás, bueno, yo ahora no las puedo utilizar. Está bien, las tenemos allí, tranquilo. Todo tiene su tiempo. Ya One tendrá su tiempo de exposición afuera. La ventaja es que tenemos que practicar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un regalo que nos va a hacer la compañía, dándonos la oportunidad de utilizar el One Forex para entender el universo del trading. Porque lo que va a suceder es que las personas que tengan monedas One, y si One se va a 80, 90 euros y sale a público, eventualmente One ya se puede intercambiar a un 80, 90 o 100% por los comercios, tú vas a empezar a tener mucha liquidez en tu vida. Entonces lo que quiere la compañía es que tú estés educado, que tengas la información, que sepas hacer trading y que sepas inteligentemente qué hacer con esa riqueza que te va a venir, producto de crear un proyecto porque estás aquí hace 7, 8 años, 9 para mucho, porque en septiembre cumplimos 9 años de haber iniciado toda esta aventura con One Ecosystem y estamos en un proceso de ir al mercado. Pero nada garantiza nada. Voy para allá otra vez porque quiero que vean estas gráficas. Nada garantiza nada. Hoy día el dólar está casi a la par que el euro.
Mírenlo, ahí está, subiendo y bajando. Nada le va a garantizar a la comunidad europea que su euro iba a estar en 1.23, 1.37 hace muchos años atrás y que hoy día esté a 3, 4 centavos por encima del dólar o que quizá esté a la par del dólar. Eso no lo puede garantizar nadie. Todo tiene un riesgo. Entonces la compañía como estrategia está utilizando, adivinen qué, un proceso de entrar al mercado de forma suave, lo que llamábamos una entrada soft, suave, no drástica. Vamos a entrar con un valor X, mi vaticino es entre 66 y 96 euros, la cantidad de euros que valga One en el momento, pues entraremos con ese valor de mercado ya montado sobre el protocolo de Ethereum y funcionando todo en stake. Digo, funcionando todo en común con el protocolo del Proof of Stake. Imagínense, una moneda rápida, con un superproyecto, con comercios, con tecnología desarrollada, con una cantidad de herramientas interesantes que vamos a tener con el OneForex, con Dealshaker, que ya va a aceptar criptomonedas. A finales de año le van a activar ahí unos módulos para que pueda recibir criptomonedas y los comerciantes puedan recibir un 10% en One si así lo desean y lo demás, el 90% en otras criptomonedas. Van a poder hacer líquida parte de esas One para poder darle más dinamismo a la moneda. Todo esto va a venir cuando la moneda salga a público. Entonces ya One va a cambiar y Dealshaker va a ser el exchange de productos y servicios ya validado con una moneda viva que va a permitir a los comerciantes poder tener más liquidez y convertir parte de esos One en la medida que vaya evolucionando el proyecto en euros dentro del ecosistema. Y como ustedes saben, los euros al día de hoy, desde agosto del año pasado, se pueden convertir a Bitcoin y ya eso es lo más líquido que tú puedes tener en este momento. Y los Bitcoin, bueno, ustedes saben que los Bitcoin los pueden convertir también a fiat si ese eso es lo que estás persiguiendo. Entonces, ¿qué nos queda? Educarnos. ¿Qué nos queda? Hacer preguntas sobre el tema y aprender, aprender y aprender. La ignorancia sobre blockchain es lo que hace que en un país se apruebe una ley en tercer debate, la den como lo mejor, se riega por redes sociales y cuando llega a manos del que tiene que firmar para aprobar todo en un país, dice, no lo voy a firmar. ¿Por qué? Bueno, porque no entiendo esta tecnología, no sé para dónde va este asunto y yo prefiero aguantar y esperar. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Esas son las situaciones que están pasando en el país del Istmo, acá el país canalero, como le llaman mucho. Y recuerden que tengo que hablar encriptado porque no quiero problemas acá con nada. Básicamente son cosas que están pasando, pues. Esperemos que esto no suceda. Yo conseguiré una velita, se la pondré ahí al espíritu de del riesgo y la oportunidad para ver si los que gobiernan nuestro país toman la decisión y este esfuerzo que se ha hecho por tanto tiempo no quede engavetado y lo dejen para el próximo gobierno, sino que puedan activar eso ya y que en el proceso de hacerlo, bueno, se va aprendiendo. Se buscan las compañías, se buscan las personas que saben sobre el tema y se le da el apoyo tanto a la banca como al gobierno. Voy a ver si tienen alguna otra pregunta sobre el tema. Vamos a ver, las personas están conectadas, a ver qué dicen por acá. Dice, quieren pasarle las monedas a sus hijos. Ok, recuerda que para transferir tanto euros como One es de vital importancia que ustedes tengan activado el KYC. Si no lo tienen, no van a poder pasar la moneda. Voy a retomar el tema porque entró esa pregunta y habíamos quedado aquí en lo del Reserve Cash. La wallet de reserva de efectivo es una wallet que viene del universo pasado
Y en este nuevo universo solo sirve para comprar paquetes de educación financiera y paquetes de Forex, paquetes sobre blockchain, que habla sobre la tecnología, al 25%. ¿Ok? Y puedes comprar el gas. ¿Qué es el gas? El gas es el gasto que tiene el protocolo de Ethereum y se paga con la moneda que usa ese protocolo, que se llama Ether. En este caso, la compañía está haciendo ese pago por su cuenta y nos los cobra a nosotros en euros. ¿Ok? Entonces, el gas vendría a ser en One Ecosystem el gasto de mover la moneda One de un punto A a un punto B a través de pagos atómicos. Eso es lo que cuesta mover un euro. Un One que vale 42.50 cuesta un euro. Entonces, cada vez que tú envías monedas a quien sea, a tus hijos, a tus familiares, a alguien que es registrado, el sistema te va a cobrar ese fee. El 25% lo puedes pagar con el Reserve Cash Wallet, con esta wallet de reserva. No se puede convertir ni se puede pasar a Bitcoin esta wallet. Es importante que lo tengan entendido porque eso viene del universo pasado. Solo la wallet Cash es la que tú puedes utilizar para enviar dinero. Como ustedes ven, aquí tengo esta cifra. Todo aquel que necesite comprar euros para poder comprar en DealShaker, necesitas un fee mínimo de euros. Con 5 euros puedes comprar hasta casi $400 de productos y servicios en DealShaker. Si necesitas, con mucho gusto me contactas y te transferimos ahí la cantidad que necesites. 5 es lo mínimo, pueden ser 10, 20, 30, lo que tú requieras para que compres en tu país en dealshaker.com. Vamos a ver qué tiempo llevamos de transmisión. Yo creo que ya estamos sobre la hora. Básicamente ya estamos al límite. Una consulta, Eric. Sí, a ver. ¿Qué Dime, valor pero- tiene nuestro Satoshi, digamos? ¿Qué valor tiene? Nuestro mínimo valor del One. ¿Por cuánto es el mínimo que lo tenemos que dividir para hacer una transferencia? Bueno, un One, vamos a buscar aquí la billetera y ver los ceros que hay después. Un One tiene 1, 2, 3, 4, 5 números después del punto. O sea que tú puedes mandar 10 centavos de euro en One. El sistema no te lo va. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Supongamos que yo voy a mandar aquí a Luxor TV. Voy a acercarme. Luxor TV. Ok. Ahí aparece el número de Luxor TV. Ese número es el número de cuenta, ¿no? Yo pongo 0.0 un One y el sistema lo acepta. Mire. Entonces, ¿cuánto es 0.01? Bueno, tendría yo que ir a la calculadora para ver eso. Se los muestro una vez cuánto es 0.01. Aquí tenemos la calculadora que está ahí en el sistema. 0.01 viene siendo esto en One. Miren las cifras que hay detrás del punto. Un montón. No es ni el centavo, ¿eh? Mira, tú puedes mandar hasta un centavo de euro y el sistema lo manda. No hay límite. Claro, cuando One se puede intercambiar por los exchange por general siempre piden un mínimo de transferencia. Me imagino que eso cambiaría y el mínimo pues sería otro, ¿no? No creo que te van a permitir mandar. Si es de wallet a wallet, no creo que va a haber problema. Pero si vas a intercambiar con otras monedas en un futuro, hay un mínimo. Hay un mínimo que te exige el sistema para poder hacerlo. Y eventualmente cualquier intercambio va a requerir gasto en pagar Ether. Pero una de las ventajas del merge es eso, que las comisiones de gastos va a bajar mucho. Dicen que entre un 70 a un 90% de ahorro va a existir por cada transacción que tú hagas utilizando el protocolo de Ethereum, que hoy día es muy costoso. Y la gente utiliza en otros protocolos, otras blockchain producto de eso. Pero eventualmente eso va a cambiar con el tiempo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Voy a terminar este streaming.
Creo que todo está muy claro, ¿no? Así que básicamente la idea es eso, ¿no? Traten de conectarse a Telegram. Ahí doy información del streaming casi media hora antes de salir al aire en vivo. Y aquellos que están conectados pueden saber que vamos a salir en X momento y de esa forma ustedes poder participar de este en vivo. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su sintonía. Será entonces hasta un próximo videoprograma. Recuerden suscribirse, regalarme su like para ayudar a crecer el canal y activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando voy a vivo. Muchas gracias por su atención.